Hola a todos, volvemos con las entrevistas de Prepara tu escapada y esta vez nos encontramos en Vilafamés. Buenos días a todos y sobre todo a ti, Marta Queralt. En primer lugar, darte las gracias por acceder a esta entrevista y permitirnos conocer un poco más el fantástico pueblo de Vilafamés. Empezamos. En primer lugar, ¿de dónde proviene el nombre Vilafamés? Muy bien, antes que nada, gracias a vosotros por querer contar también con nuestro maravilloso pueblo. Más que nada, el nombre de Vilafamés proviene de la época musulmana. Y es que de nombres más o menos parecidos a Beni Jamez, que significa hijos de Jamez, como muchos de los pueblos también que tenemos aquí en la provincia, el prefijo Beni. Ya en época cristiana, lo que aparece datado como Vilafamés sería con estos nombres, ya en las Carta Puebla de los territorios limítrofes que tenemos aquí a la hora de dividir diferentes territorios. Nos hemos informado que el conjunto histórico se declaró bien de interés cultural. ¿Nos podría explicar por qué? Efectivamente, Vilafamés se declaró como conjunto histórico bien de interés cultural el 22 de abril del año 2005. Y la razón es muy sencilla, es uno de los conjuntos histórico-artísticos más importantes de todo el país valencià, tanto por su belleza como por también su alto grado de conservación. Además, el enclave en el que se localiza, también lo podéis observar como algo característico, y su peculiar silueta. Procede de toda una trama medieval en la que se combinan edificios más importantes, civiles y religiosos, tanto de la época barroca como gótica, y además también edificios populares muy conocidos aquí. Como sabemos, este pueblo cuenta con pinturas rupestres. ¿Podría decirnos dónde podemos localizarlas y si la gente las puede visitar? Las pinturas rupestres se localizan en el abrigo del castillo que tenemos justo aquí detrás. Es la ladera sur de la parte más alta de la población. Como veis, están cerradas al público de momento porque sufrieron un proceso de rehabilitación. En un principio, desde Consellería se elaborarán visitas guiadas a estas pinturas y a todas las del arco del Mediterráneo, pues son patrimonio de la humanidad, para que un poquito la gente pueda conocer un poco más. Las que tenemos aquí son características porque son unas pinturas esquemáticas y que datan del Neolítico, aunque también hay trazos pictóricos de un poquito más tarde, de la Edad del Bronce. Bien. Bueno, al ser un pueblo histórico, como podemos observar, Vilafamés cuenta con una muralla en ruinas. ¿Cuál fue la historia de dicha muralla? Un poco... Las murallas originales serían de época andalusí, como ya habíamos comentado antes, en el nacimiento del pueblo, pero las que ahora conservamos serían ya del siglo XIV. En 1375, el maestre de la Orden de Montesa llegará aquí y decidirá reformar todas las fortalezas y las fortificaciones y hacer un poco más seguro el pueblo a la hora de los ataques. Ahora pasaremos a comentar el castillo, que es uno de los elementos más importantes y simbólicos de este pueblo. ¿Podría explicarnos su origen? Su origen, ya lo sabemos, junto con el nombre del pueblo, lo primero que se construirá en época andalusí será el castillo y un barrio pequeñito que tenemos justo detrás, que es el Cortijo. Así que el nacimiento sería también en época musulmana. Sí. ¿Su historia brevemente? En 1233 llegará Jaime I, conquistará el castillo más que nada por su enclave estratégico, donde se localiza, y a partir de ahí pasará por diferentes manos, entre ellos la Orden de Montesa, que ya he comentado anteriormente, serían los sucesores de los templarios, también muy importantes aquí en nuestra provincia. Durante el siglo XIX, las guerras carlistas será residencia carlista, y luego también la guerra civil hará sus estragos. Muy interesante. Bueno, este conjunto histórico ha sufrido reformas durante estos años. Sí, además muchas, de hecho no se sabe ni realmente cómo era originalmente el castillo, ¿vale? Pero como ya conocemos un poquito más de su historia, ya sabemos que durante la época de la Orden de Montesa se reedificarán un poco las murallas, también el castillo se construirá un castillo-palacio, y en el siglo XIX, con las guerras carlistas, como ya sabemos, se construirá esta torre circular en la que nos encontramos. Es uno de los pocos monumentos que se conservan aún de la época carlista en todo el país valenciano, así que tenemos aquí un pequeño tesoro. Luego también durante la guerra civil sufrirá sus daños hasta ya reformarlo como lo conocemos actualmente. Bien. Y actualmente sabemos que es un sitio muy turístico aquí en Vilafamés. ¿Cuántos visitantes suele acoger dicho castillo?
Contabilizar los visitantes del castillo es muy difícil porque la suerte es que no tiene acceso, se puede visitar tanto de día como de noche, pero sí que sabemos que alrededor de unos 10.000 son los que visitan el pueblo durante todo el año. De noche está iluminado. Sí. Vale. Por último, ¿cuál es la función del castillo en estos momentos? Actualmente está catalogado como monumento dentro de que es bien de interés cultural, igual que todo el conjunto histórico-artístico, y como decíamos, es uno de los puntos básicos y obligatorios de la visita al municipio, y lo bueno es eso, que se puede visitar tanto de día, con sus vistas espectaculares, y de noche al estar iluminado pues también a verse. Así que ya sabéis. Por último, para los que quieran venir a visitarlo, ¿dónde tienen que ir, informarse y tal? Muy bien, pueden pasar perfectamente por la turístico de Vilafamés, les daremos un planito con su información, sin ningún problema, pero como ya hemos comentado, al no estar cerrado el castillo, pueden simplemente coger fuerzas para subir hasta aquí, las rampitas, y ya no hace falta nada más. Con eso es suficiente. Perfecto. En cuanto a las iglesias del pueblo, que una de ellas la podemos apreciar detrás nuestro, ¿son también un atractivo turístico? Y si es así, ¿por qué? Tenemos, como muy bien dices, 2 iglesias en el pueblo, la de la parte de arriba, que es la iglesia de la Sangre. Actualmente no se puede visitar, por conservación de su interior está cerrada al público, pero la que sí, más importante y obviamente otra de las paradas, sería la iglesia parroquial de la Asunción, que es la que tenemos justo detrás. Como veis, es una iglesia muy imponente y lo que más destaca sería su portada y en su interior el retablo con detalles góticos y barrocos que tenemos también. Es una mezcla entre el gótico y el renacentista. Como hemos podido observar, Vilafamés cuenta con 2 cuevas muy importantes. ¿Podría decirnos cuáles son y qué han sido en el pasado? Las 2 cuevas más importantes son, por un lado, la cova de Dalt del Tossal de la Font, que se localiza justo en esta colina que tenemos aquí detrás, que es un poco la vigilancia y refuerzo de todo el núcleo antiguo. En su interior se encontraron restos de un ardental de hace aproximadamente 80.000 años, o sea, ya es recuerdos que nos dicen que hace muchos años y había alguien o algo que poblaba todo este territorio. También tenemos la cova de Matutano, que estaría un poquito más hacia abajo, también a los pies del Tossal de la Font, pero es un tanto diferente porque está en el interior de una casa privada. Ahí tenemos uno de los yacimientos más importantes del Magdaleniense y con uno de los más grandes datos de ocupación de todo el País Valencià, de todo el arco del Mediterráneo. He de decir que actualmente ninguna de las 2 cuevas se puede visitar, pero que en un futuro, al lado de la cova de Matutano, se encontrará el centro de interpretación de la prehistoria de Vilafamés, sí. Así que hablar un poquito pues, de aquella época. Bueno, por último y finalizando, ¿quieres comentarnos algunos otros atractivos turísticos de Vilafamés que no hayamos nombrado? Por supuesto, una parada obligatoria también es frente a la Roca Grossa, que es una gran mole de Rodeno. Ahí, cuando la visitéis, es foto obligatoria, si no es como si no hubieseis visitado Vilafamés. Y luego también pues perderse entre las estrechitas calles que tenemos justo detrás del Cuarticho, el primer barrio árabe. Y por supuesto visitar el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerny, inaugurado en 1972 en el antiguo Palacio del Valle, de estilo gótico del siglo XV, y será uno de los museos de arte contemporáneo más importantes de España y el más antiguo. Además también en todo el término municipal tenemos diferentes atractivos, muchas rutas senderistas, como por ejemplo el campo de aviación republicano de 1937, la ermita de San Miquel en su paraje natural, o también un poblado ibérico del Estrecho del Campo de Rata. Así que son complementos que suman a esta visita al magnífico pueblo de Vilafamés. Y bueno, como podemos ver, esto es muy bonito, o sea que hay que visitarlo. Aquí os esperamos. Bueno, damos por finalizada esta entrevista. Darte de nuevo las gracias, Marta, por hacer esta entrevista tan agradable. Y os animo a todos a venir a este fantástico pueblo que es Vilafamés, no os lo perdáis. Lo dicho, muchas gracias también a vosotros y obviamente aquí os esperamos en Vilafamés, uno de los pueblos más bonitos de España desde el año 2015. Os esperamos.